Quisiera explicar cómo llegó el Evangelio, la Iglesia Adventista, a esta tierra, a Tenerife. Es una cosa especial. Creo que Dios estaba marcando los tiempos. Y le voy a contar que llegó a Tenerife, en el barco de Cádiz, un comportor que se llamaba Joaquín Ávila. Y este comportor se fue a trabajar, a vender libros, y casualmente llegó y subió por la calle que mi padre tenía los talleres, las cosas, y el padre Antonio también. Y entró y vio que estaban afinando un piano, y él le gustaba el piano, la música, y entró en contacto con Antonio López Padre. Y entonces le hizo una pregunta a Antonio López Padre y le contestó Ávila: oiga, usted no sabe que la Biblia tal, y le explicó así, ¿no? Que Cristo murió, tal. Y entonces, en plan de guasa, se volteó para atrás, miró a mi padre que estaba en el fondo y dice: Francisco, mira lo que nos viene a contar esto. Y eso fue el principio del Evangelio en Tenerife. Si quiere le relato más cosas. Yo llegué de Venezuela en el año 61 y entonces ya Antonio ya había tenido más contacto que yo, porque yo llegué un poco más tarde, ¿no? Y hablamos, y él fue el que me contó algo de la Biblia y la conocí por medio de él. Quiero compartir con vosotros cómo conocí yo el Evangelio y cómo conocí la Iglesia Adventista. Realmente la primera vez que yo fui ya estaba el pastor Martorell de pastor del hogar, y me llevaron a una conferencia. Yo fui a esa conferencia y yo nunca había visto ni la Biblia ni nada. Yo era católica, yo practicante, el misal y el catecismo, pero la Biblia era la primera vez que yo oía. Y el mensaje que nos dieron fue de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y la verdad es que yo estaba asombrada, pero bien, o sea, yo cogí enseguida la palabra de Dios como algo, porque yo llevaba un año que no iba a la Iglesia Católica por circunstancias, que no es momento ahora de... Y lo fui cogiendo, y así fui aprendiendo. Y la verdad que tengo experiencias preciosas que no puedo ahora relatar por el tiempo, pero la verdad que merece la pena estar en el Evangelio, pertenecer a Cristo, que sea nuestro Creador, que sea nuestro Redentor, y que realmente sea el puente maravilloso que nos ha unido con el Padre después del pecado. La verdad que son experiencias tan bonitas, y yo os digo, mis queridos hermanos, que es lo mejor que he hecho en mi vida. Y estoy tan agradecida a Dios que no puedo alcanzar a darle las gracias que Él se merece. Bueno, yo conocí el Evangelio cuando no había iglesia también, como Mario. No había iglesia, había un grupo en la calle Emilio Casadilla, en la calle cerca donde tú vives, calle Emilio Casadilla. Y allí había un grupo. A mí me invitaron también a una reunión, y esa reunión hablaba de las 4 bestias de Daniel. Yo nunca había oído esas cosas, ¿no? Pero era un grupo de 4 o 5 personas, ¿no? En un taller que tenía Alfonso de tapicería, íbamos allí. Bueno, fui una vez nada más, ¿no? Después ya empecé a ir a la iglesia que estaba en la Rambla de Pulido, en la calle de la Rambla de Pulido. Había un piso donde se reunían allí, y ahí empecé yo a ir más fuerte, ¿no? Porque yo conocí el Evangelio por medio de un chico que se llamaba Mario, que me dio una revista, y entonces me invitó. Y yo fui, yo me quedé en la iglesia y ya se fue. Entonces
Ahí, bueno, luego tuve muchas experiencias, ¿no? La verdad que el Evangelio en aquellos tiempos era bastante, se te calaba bien en la persona, ¿no? Entonces a mí pues me emocionó mucho, me dio mucho ánimo, no había conocido otra cosa, ¿no? Entonces me bauticé ahí, en esa iglesia, pero me bauticé en una playa, en un charco. ¿Qué playa? En un charco en la Punta de Hidalgo. Me bautizaron en la Punta de Hidalgo. Entonces con Adolfo y con una chica que ahora no está en la iglesia, porque es la hermana de Alfonso, la hermana de Alfonso. Y bueno, esa es mi experiencia de cómo conocí la iglesia. Luego tengo otras experiencias más fuertes, pero bueno, eso lo contaré el sábado. Yo conocí el Evangelio, podríamos decir, a través de un amigo, porque no sabía yo que fuera pastor ni nada de eso. Y un día vino a mi casa, por X razones, y me dijo, ¿y tiene esa Biblia ahí? Digo, sí. Dice, ¿y usted la conoce? Digo, no. Dice, ¿y por qué la tiene? Digo, porque me la regalaron. Bueno, me dijo, ¿no le gustaría, a ver, no siente curiosidad por saber lo que dice? Digo, bueno, curiosidad. Yo sé que habla de los evangelios, de eso sí lo sé. Dice, si quiere, yo puedo venir y entre los dos vamos mirando algunas otras cosas de la Biblia. Bueno, se lo dije a mi marido y mi marido aceptó, dijo, bueno, que venga. Y era el pastor Enrique Codejón, que fue el primer pastor de la iglesia, oficialmente hablando de la iglesia de las Delicias. Bueno, pues hice como todo, mis estudios bíblicos, y en el 1970 me bauticé. Entregué mi vida al Señor y desde entonces hasta hoy, para mí no ha habido otra cosa. Me he casado, he hecho muchas cosas en la vida, pero de todo, la mejor decisión que he tomado ha sido esa, la de entregarme al Señor ese día. Y por la gracia de Dios, todavía estoy aquí, en su iglesia, muy contenta porque, como digo, la iglesia, y Mario lo sabe y todos lo saben, para mí la iglesia ha sido lo primero y para mí no hay otra cosa. Yo conocí el Evangelio con 17 años, tenía un amigo que era peluquero, que llevaba todos los días una Biblia debajo del brazo, y entonces un día me invitó a una conferencia de jóvenes en la Rambla Pulido, donde estaba la iglesia, años 67-68. Y él y yo recibimos el estudio bíblico junto con otros hermanos, los tres. Pero él nunca llegó a bautizarse porque, por desgracia, el vicio del cigarro no lo llevaba bien. Yo seguí adelante y bauticé con un cuñado de Alfonso, Francisco Monzón. Mi amigo ya murió hace un año y pico, pero aquí estamos, gracias a Dios, y a partir del año del 27 de abril del año 68 yo me bauticé en la Punta de Hidalgo con este hermano, que hoy no está en la iglesia, por cierto. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, y en fin, hay otras historias, pero bueno, de momento, con eso basta. Me gustaría que todos sintieran gozo y alegría cuando vienen a la casa del Señor. Nosotros realmente nos sentimos muy felices y quisiéramos que, al contar nosotros cómo comenzó la iglesia, sintieran el mismo deseo que sentimos nosotros y que hemos mantenido hasta hoy. Habéis visto solamente una pincelada de lo que realmente fue nuestro inicio en el Evangelio y con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero os invitamos a que vengáis el sábado temprano, porque vamos a contar experiencias que nos pasaron, vivencias que tenemos, y nos gustaría compartirla con vosotros.